Llegamos a la última mesa de las jornadas de AICAR ADICAE. En este caso vamos a hablar de temas de finanzas. Seguramente les suenan términos como cláusula suelo, comisiones, tarjetas, crédito débito, revolving. Son algunos de los términos a los que un consumidor se enfrenta cada día y que muchas veces desconoce los efectos que puede tener. Por dar algunos datos, tan solo el año pasado en el Banco de España se registraron más de 34.146 denuncias. Pero ya saben también que este no es el único canal de denuncias, sino que también hay otras asociaciones y que a veces no queda más remedio que llegar a los tribunales. Para hablar de todos estos temas y de sentencias que se han producido últimamente y de cómo nos afecta estos términos en la economía doméstica, tenemos hoy a dos invitadas. Una es Salomé Melús, experta en consumo y con más de 12 años de experiencia en AICAR ADICAE y miembro del Consejo de AICAR. Bienvenida, Salomé, y gracias por estar en esta mesa. Y también está con nosotras Susana Tirado, es abogada de los servicios jurídicos de ADICAE y miembro también del Consejo de AICAR ADICAE. Bienvenida también. Gracias, muy bien. Vamos a comenzar por las cláusulas suelo porque se ha producido esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Qué impacto ha tenido? Bueno, la verdad es que el impacto ha sido notable, toda vez que estábamos hablando de que los tribunales estaban negando, más bien las entidades financieras, lo que es que se pudiera estudiar la transparencia de las cláusulas suelo a nivel colectivo de todos los consumidores. Entonces estamos hablando que va a impactar en más de 1,5 millones de consumidores que calculamos que todavía quedan pendientes de reclamar. Al principio eran 101 entidades financieras las que se estaban reclamando. Lo que pasa es que, claro, desde el año 2010 que se interpuso la demanda hasta la actualidad, ya sabéis que ha habido muchas fusiones bancarias. En su consecuencia han quedado menos, tuvieron que retirar respecto a BBVA, Cajamar, porque ya había habido resoluciones donde decían que efectivamente esas cláusulas no eran transparentes y eran abusivas. ¿Qué pasó? Se nos dio la razón en el juzgado de primera instancia de lo mercantil número 11 de Madrid. Se dio también la razón en la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, las entidades financieras aún así apelaron hasta el Tribunal Supremo porque entendían que sus cláusulas eran perfectamente válidas y que no se podía entrar a lo que es estudiar de forma colectiva, porque, claro, las escrituras son diferentes, pero al final el TJUE ha decidido y ha determinado que efectivamente se puede aplicar lo que es la acción colectiva. Ya sabemos que la unión hace la fuerza y que nuestra asociación, sobre todo, se basa en acciones colectivas. De hecho, con esta sentencia y con el inicio de la macrodemanda del 2010 se consiguió no solamente las sentencias individuales, sino que se cambiará la ley hipotecaria y se aprobará la nueva ley de crédito inmobiliario en el año 2019, que eso ha sido un avance enorme para los consumidores. ¿Y qué papel ha tenido la asociación AICAR ADICAE en esta macrodemanda? ¿Hubiera sido posible sin vuestra actuación, por así decirlo, sin tomar esta iniciativa? Pues mira, ha sido la precursora y yo sinceramente, y Salomé, yo creo que también, creemos que no hubiera sido posible sin nosotros, a la vista está. Hemos sido la asociación que más ha promovido lo que es esta acción colectiva y hemos sido la asociación que ha conseguido que finalmente se haga caso y se escuche a los consumidores y se cambie esa ley de crédito inmobiliario del 2019 que era tan necesaria. A ver, en AICAR lo que pretendemos es que cualquier causa se pueda defender de forma colectiva, en contra de lo que piensan las entidades, que ellos lo que quieren es que cada uno de los afectados vaya de forma individual a demandar. Entonces, si se va de forma individual, lo que supone es un coste añadido al consumidor. Entonces, nosotros desde AICAR hemos tratado de que todas las causas que estuvieran generalizadas a todo el consumidor se hagan de esta forma, porque incluso el Tribunal Europeo de la Unión Europea nos ha dado la razón indicando que causas comunes se pueden realizar de una sola vez y su resolución sería efectiva para todos los consumidores. ¿Llega tarde esta sentencia para el consumidor? No, en absoluto. Es un derecho imprescriptible. En ningún momento se pierde el derecho a instar lo que es la nulidad de esta cláusula suelo, esta cláusula abusiva. Sí que es verdad que si esta pregunta la escucha el consumidor cuando llega tarde, bueno, pues claro, los que llevan luchando y peleando desde el principio, 14 años, con esta demanda y viendo que intentaban poner la zancadilla día tras día a las entidades financieras, para ellos consideran que debería de haber llegado mucho antes. Sin embargo, no olvidemos que esta sentencia también dice que se debe de pagar con efectos retroactivos desde la firma de lo que son todas las hipotecas. Entonces se van a pagar con intereses legales a fecha
de que se cumpla. Y es más, o sea, lo que se ha hecho es abrir la puerta a todos esos consumidores que de forma individualizada tenían miedo a instar las acciones, porque consideraban que, bueno, es una lucha de David contra Goliat. Y eso no es así. Desde Aicar Adicae se ha demostrado que si nos unimos, la acción colectiva pues puede ser satisfactoria. ¿Qué papel tienen las entidades bancarias? ¿Qué responsabilidad deberían asumir en todo el tema de las cláusulas suelo? Lo primero, que no informan al consumidor, existe una falta de transparencia en que la gente opta por cláusula suelo, por préstamos hipotecarios, distintos productos financieros, y el banco lo que hace es no informar. No existe esa transparencia. Entendemos que si en un momento inicial se hubiera explicado esto, todos estos problemas que estamos teniendo los consumidores con los bancos no hubieran sucedido. ¿Y deberían las entidades financieras dar una compensación adicional? Aparte de esos intereses legales que comentabas antes y que les corresponden por sentencia, ¿debería haber esa compensación adicional? Yo como abogada te diría que sí, que se debería dar una indemnización por daños morales. Lo que pasa es que también es cierto que lamentablemente cuando se interpone este tipo de acciones se interpone solamente para anular este tipo de cláusulas, pero sí que existe lo que es una posible responsabilidad por daños que se podría exigir. Hay personas que incluso han tenido que perder la vivienda porque no podían pagar la cuota de su hipoteca, incluso han llegado a perder la casa. A esos señores, ¿quién les respalda? ¿Quién les devuelve esa vivienda? Son daños irreparables. Amén. Vamos a hablar también de gastos hipotecarios, que es otro de los temas que preocupan y mucho y de plena actualidad. ¿Qué derechos tiene aquí el consumidor? El consumidor puede reclamar, lo primero debe hacerlo por vía extrajudicial, enviando una reclamación al Servicio de Atención al Cliente. Podría solicitar la devolución, en concreto aquí en Aragón, de la mitad de la notaría, gestoría, registro y tasación, siempre de los gastos que conlleva la constitución de la hipoteca. Estos gastos están reconocidos incluso por vía judicial, que deben ser devueltos. Lo que ocurre es que las entidades en muchas ocasiones ponen pegas también al consumidor y de forma extrajudicial le deciden no resolver, con lo cual el consumidor tiene que volver a la vía judicial. ¿La hipoteca tiene que estar en vigor? ¿Tienes que seguir pagando la hipoteca? ¿O si la tienes cancelada aquí, cuándo se puede reclamar? ¿Siempre que hayas firmado una hipoteca? Siempre. Es que, como he dicho, o sea, la acción de nulidad, al ser nulo de pleno derecho, es imprescriptible. O sea, que es decir, que aunque tú hayas pagado ya toda tu hipoteca y tengas una hipoteca del año 80, que nos da igual, o del 76, y tú ya estés libre de cargas, esa cláusula nunca se había tenido que insertar en el contrato y en su consecuencia, al insertarse de forma indebida y al ser nula, tú puedes exigir, aunque se haya cancelado esa hipoteca, que se te restituya ese dinero desde el día del pago. Ojo, desde el día del pago con interés legal. ¿Y se está consiguiendo ya que les devuelvan esos gastos hipotecarios? ¿Cómo lo estáis detectando? No sé si tenéis algún balance o algunos datos que podamos ofrecer. Existen varias entidades, que hay entidades que no tienen ningún problema en devolverlo de forma extrajudicial, porque no quieren pagar los costes de la vía judicial. Y hay otras entidades, lo que he comentado antes, que tienen que ir, si no se devuelve de forma extrajudicial, tienes que ir a la vía judicial. Sí que por vía judicial se devuelve lo que ha comentado Susana, los 4 gastos más los intereses legales de dinero. Lo que ocurre es que hay gente que desiste porque son largas, las vías judiciales son largas, y cuesta recuperar esa... Hemos hablado antes de la falta de información, ¿no?, que se da al consumidor, por ejemplo, en el tipo de las cláusulas suelo. ¿Sucede también con otro tipo de productos? Cuando uno abre una cuenta, una tarjeta de crédito, que vamos, todo el mundo tiene una tarjeta de crédito hoy en día, es raro no tenerla. ¿Sucede también en otros productos? Sí, en todos los productos que comercializa la entidad. Los consumidores no tienen formación en educación financiera. Lo que pasa es que acuden a nosotros una vez que ya han firmado los contratos. Entonces, es decir, hay gente que lleva con el contrato mucho tiempo, entonces ya no se puede hacer nada. Porque si hubieran venido antes, existen unos 14 días de desistimiento, que no habría ningún problema. Pero, lo que te comento, los consumidores vienen a toro pasado. Entonces, sería al revés. Para eso estamos las asociaciones, para informar antes de contratar un producto. Pero es generalizado en cualquier cosa que se contrata. Y que además aprovechan la situación a lo mejor de rapidez. O sea, la necesidad de determinados productos. Y es más, estamos detectando, y yo creo que Salome también en la asesoría de la asociación,
que lo que se está haciendo es que te intentan vender un producto como un préstamo personal o un crédito que va acompañado con un seguro de vida o un seguro de salud, pero simplemente es un préstamo personal y ahora es un seguro. Además te dicen, pero no te lo doy si no coges ese seguro de salud. ¿Y qué pasa? Que las personas que están ahí en esa entidad financiera pues no son corredores de seguros, entonces no te dan la información de ese seguro y a veces te informan mal, y ya no solamente te están informando mal del crédito personal, sino que te están vinculando con un seguro de salud que a lo mejor o no necesitas, o te están informando tan mal que los 30 días que tienes también para desistir, que en los contratos de salud es distinto, en los contratos de seguro, se te pierde el derecho. Entonces la gente, claro, se confía. Y sí que es verdad que, como dice Salomé, no está bien informada ni bien instruida, a pesar de todos los cursos y todos los medios que desde la asociación de AICA Radical se están poniendo para los consumidores. Aunque cada producto tiene unas cláusulas diferentes, podemos dar unas pautas generales que a lo mejor pueden alertar al consumidor de lo que le están poniendo delante. Y decir, uy, alerta, cuidado, aquí no firmo. Sobre todo pedir el condicionamiento, que nadie pide las características. Nos hacen firmar en una tablet, no leemos absolutamente nada ni pedimos el contrato. Las entidades, si no les solicitas esas condiciones escritas, no las proporcionan. Entonces ahí, es decir, ya de momento ya has firmado. Luego ya hay que retroceder ese proceso. Y queda feo decirlo, pero sí que es verdad que se aprovechan en muchas ocasiones pues que el consumidor lleva muchos años en esa entidad financiera y conoce a Pepito y conoce a fulanito de la mesa y entonces confía en lo que le están diciendo. Y a lo mejor no es que te lo esté diciendo de mala fe la persona que está en esa mesa en la entidad financiera, pero es una persona que también tiene ciertos desconocimientos de productos bancarios que te está intentando vender. Y es lo que dice Salomé, te lo dan en una tablet y realmente es que no te dan el condicionado en papel y es obligatorio. Otro de los productos que da muchos problemas es las tarjetas revolving, por los altos intereses que muchas veces supera un 20%. ¿Se les da aquí información? Me imagino que tampoco, por lo que hemos estado hablando, pero ¿qué puede hacer el consumidor? ¿Y están justificados realmente esos intereses tan altos por este tipo de producto, de tarjeta? A ver, están permitidos, lo que pasa que volvemos a lo mismo, el consumidor no sabe cómo funciona una tarjeta revolving. Son unas tarjetas que tienen unos intereses muy altos, tienen una cuota de amortización mínima e independientemente que sigas amortizando, como es tan poquito lo que amortizas, los intereses se generan sobre el principal. Con lo cual eso se va acumulando, no solo pagas una vez el préstamo, sino que lo pagas, hemos muchas veces calculado un 75% más de lo que te conceden, ¿vale? El sistema que tiene esta tarjeta, los consumidores están totalmente... no lo saben, pues tienen absoluto desconocimiento. ¿Y es fácil establecer ahí una reclamación y que le den la razón al consumidor? A ver, es que ha cambiado mucho. Aquí estamos como con las cláusulas suelo, las cláusulas de gasto, que ha ido cambiando un poco la jurisprudencia. A ver, sí que es verdad que el Tribunal Supremo ya en el año 2015 ya estableció lo que podía ser un contrato usurario cuando hablaba ya no solamente de tarjeta revolving, sino de líneas de crédito, ¿vale?, al consumo. Pero en el año 2020, creo que fue, si no me equivoco, el 4 de marzo del 2020, ya salió la primera sentencia del Tribunal Supremo, que efectivamente confirmaba que estábamos hablando de usura. Y entonces la ley de usura establecía dos requisitos. El objetivo era que el tipo de interés, en este caso la TAE, la tasa anual equivalente, fuera demasiado alto a lo que estaba acostumbrado el mercado. Y el subjetivo era que el consumidor o la persona que sacaba ese préstamo estuviera en estado de necesidad. ¿Qué pasa? Que normalmente no siempre se da ese estado de necesidad, pero sí que es verdad que quitando eso, lo que estableció el Tribunal Supremo es que las entidades financieras tenían que acreditar por qué se les daba ese tipo de interés tan alto. O sea, ¿en qué se basaban? Lo que has hecho la pregunta tú antes, si está justificado. Entonces, claro, ellos alegaban que, bueno, que como dan las tarjetas a todo el mundo sin ver su estado de insolvencia, pues que nadie te obliga a ver si esa persona es solvente o no. Entonces, lo que tú no puedes es castigar a todos los consumidores por unos pocos, porque además estaba ya acreditado que muchos pagaban. En su consecuencia, pues eso, sí que en principio es fácil. Y antes se llevaba por la usura, ahora cambió la jurisprudencia porque se estipulaba que lo que superaba el 20% ya era usura, fijándose en el contrato de firma, o sea, en la fecha de firma del contrato, y ahora se ha establecido que puede no ser usura si no supera 10 puntos lo que es el tipo de interés aplicable en ese momento, pero sí que están anulándolos por falta de transparencia. Por lo que decía Salomé,
O sea, te dan a firmar en una tablet y no te informan. En su consecuencia no se dan los requisitos de transparencia para que sea válido para el consumidor. ¿Es suficiente la regulación actual que hay para que un consumidor esté protegido? Si cumplieran las entidades financieras como deberían de cumplir, sí. Todo es mejorable, ¿vale? Porque nada es perfecto. O sea, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la ley de crédito inmobiliario en la actualidad, las entidades financieras tienen la obligación de darte la documentación con 10 días de antelación, que además tienes luego que ir al notario, y el notario es el que tiene pleno conocimiento de si es verdad que te has enterado o no te has enterado, que además te hacen cuestionario. O sea, el notario sí que es verdad que cuando tú vas a firmar una hipoteca te hacen cuestionarios ahí en la notaría de a ver si es verdad que se ha cumplido con esa ley de crédito inmobiliario. Pero aún así se siguen cumpliendo. O sea, porque no es obligatorio, por ejemplo, que contrates lo que es un seguro de vida con el banco o un seguro de impagos, pero claro, con esas estipulaciones de, bueno, te va a salir más barata la hipoteca, al final, bueno, acabas contratando. Si nos dieran la documentación por escrito, como exige la ley, efectivamente, pues sí, el ciudadano está protegido. Pero también es verdad que, como muy bien has dicho tú también, el ciudadano tiene que hacer cumplir sus derechos y tiene que conocer. Aparte de estos puntos que comentáis, ¿qué consideráis que debería incluirse por ley para que realmente se vele por los derechos del consumidor? ¿Alguna otra medida adicional? Sobre todo la información clara con una terminología que entienda el propio consumidor, porque a veces, aun a pesar de que les proporciona el contrato, muchas de las cosas que se explican ni las entiende el consumidor ni el propio comercial de la entidad sabe explicar. Es decir, los propios interventores o directores de las sucursales tendrían que tener también una serie de formación para poder explicar a los consumidores. Sí, es lo que estamos hablando. Es que al final acabamos en el defensor del cliente, que realmente esos mecanismos de supervisión funcionen, que es lo que está diciendo Salomé, que funcionen. ¿Se debería educar en estos temas desde las aulas, ya desde pequeños? ¿Cómo se debe hacer la formación del consumidor? Pues mira, yo sé que hay colegios que ya lo hacen, lo están haciendo, sí. Y están enseñando lo que es una hipoteca, lo que es una tasa anual equivalente, un tipo de interés, con lo cual está muy bien, porque es verdad que esto es todo desconocimiento. Es que da pena ver a gente, bueno, joven, sí, de 30 años, venir, verdad, a la asesoría, que no, es que esto no sé lo que es, que dices, bueno, pero has estado allí, pregunta, que además es que van hasta con miedo, porque esa propia ignorancia les da miedo preguntar, pero es que si no, no sales de ahí. Entonces, pero sí que es verdad que debería de haber una asignatura tendente, o sea, pero no en todos los colegios, no solamente en algunos, porque yo sé de algunos que lo hacen, pero en todos los colegios, que no fuera voluntaria, sino que fuera obligatoria, porque es que además esto nos ayuda, pues eso, al día a día, cuando seamos mayores, ser consumidores críticos y responsables, que es lo que tenemos que ser y que desde ICARA promocionamos. Debería ser esa asignatura, yo creo que más de forma continuada, ¿no? Porque cada vez hay productos financieros que son más sofisticados y aparecen nuevos términos o que se inventan, en algunas ocasiones o se traducen del inglés según interesa. Me imagino que eso tendría que ser una formación continua, ¿no? A lo largo de la vida. Sí, continua, pero para eso es lo que decimos, tienen que ser también los consumidores responsables. Y porque sí que es verdad que muchas veces vienen a la asesoría y dicen, no, pero es que sí, pero es que al final no me lo he leído. Sí que es verdad que tienes unos derechos, pero también tienes unas obligaciones. Y como obligación tienes que leer, porque además se te están en ese documento, hay, como muy bien ha dicho antes Salomé, hay en ocasiones que se te da un derecho de desistimiento de 14 días, hay un derecho de desistimiento de 30 días, y lo que no puedes hacer es escudarte en esa ignorancia, porque además lo que sí que ha resuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de forma muy clara en esa sentencia de la macrodemanda de cláusula suelo de ICAE, es que tenemos que partir de un consumidor medio, con lo cual nosotros también tenemos que, lo que tú dices, instruirnos. Vamos a hablar también de comisiones. ¿Qué está sucediendo? ¿Sigue habiendo todavía reclamaciones por este concepto? Sí, el banco intenta cobrar comisiones por cualquier gestión que hace y sobre todo la gente que tiene hipoteca, el banco le hace abrir una cuenta instrumental en la propia entidad para que se ingrese el dinero para cubrir la cuota de la hipoteca.
Esas cuentas no deberían llevar ningún tipo de comisión y en cambio el banco cobra una comisión porque se supone que el banco te dice no cumple los requisitos o las condiciones de lo que te exigen ellos. Ellos pretenden que pongas una nómina, que domicilies, etcétera, y en cambio solo esa cuenta está destinada única y exclusivamente para la hipoteca. En estos casos se puede reclamar y esas comisiones se tendrían que devolver y se devuelven. Lo que pasa que la entidad lo que hace, cuando ha pasado un tiempo, vuelve otra vez a cobrar esas comisiones. Otro de los problemas también es cobrar por sacar en efectivo. ¿Qué puede hacer aquí el consumidor y es esto legal? A ver, en principio, o sea, no te están dando un servicio. Cuando te están aplicando una comisión, se supone, y el Banco de España así lo establece, que esa comisión viene por un servicio que te están dando. Ellos alegan que como tienen al trabajador ahí en cuestión que te está atendiendo en persona, pero claro, o sea, es tu cuenta bancaria y no te pueden obligar tampoco, además a personas mayores que no tienen información ahora de apps ni de ordenadores, que por eso estamos haciendo mucho hincapié en temas de alfabetización digital a través de la asociación. No pueden llevarte a lo que es un cajero para sacar el dinero. O sea, por eso, en principio, aunque no sea legal, te lo cobran y tú tienes que reclamar en muchas ocasiones para hacer fuerza. ¿Qué labor estáis haciendo desde AICAR ADICAE para formar, porque hemos hablado antes de colegios, pero además en la asociación de todo el proceso de asesoramiento y también de llevar los casos particulares de cada persona o demandas colectivas? ¿Qué papel estáis haciendo en formación, en alfabetizar a las personas, en esa formación, talleres, charlas? Estamos realizando cursos, sobre todo para la gente mayor de 65 años que no se maneja muy bien con el teléfono y demás. Estamos intentando explicarle un poco todo lo que tiene un teléfono, cómo puede mandar mensajes, cómo puede mandar un correo, para que luego a la hora de ir a una entidad puedan manejarse. También estamos formando un poco a todos los institutos para que la gente joven también conozca un poco todos estos problemas, si tienen que abrir una cuenta, si tienen que pedir una hipoteca, incluso de alquileres, etcétera. Sí, y a nivel presencial y online, ¿verdad? Sí. Lo que hacemos también es lo que es educación financiera per se, que de hecho en nuestra página web está siempre todos los cursos ahí colgados que se pueden ver, y las guías. Estamos continuamente en proceso de actualización porque las normas van cambiando. Y esos cursos son online e incluso presencialmente son continuos y se hace a toda la población, no solamente a los socios de AICAR ADICAE. O sea, cualquier persona que realmente quiera instruirse en lo que es la educación financiera puede acudir a AICAR ADICAE, que ahí estamos pues encantados de educarlos. Muy bien. Muchas gracias, Norma y Susana. Nos hemos quedado ya sin tiempo, tenemos que cerrar esta mesa, pero gracias por estar con nosotros, compartir todo vuestro conocimiento, que seguro que es muy útil para todos los consumidores que nos han estado escuchando, y poder ser más críticos y más responsables y con una mejor formación. Y con esta mesa llegamos al final de las jornadas de AICAR ADICAE. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Colabora Gobierno de Aragón.